Quiero leer para ustedes lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículos 13 hasta el versículo del 12 al 14, capítulo 1 del libro de los Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La historia bíblica nos relata cómo los discípulos, los hombres que empezaron a hacer una realidad la difusión de este evangelio enseñado por el Maestro Jesucristo, no cesaron en la oración, en la búsqueda de Dios, aún después de que su guía, su mentor, su director, su Señor, su Salvador Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Por el contrario, describe la palabra que eran grandes en el tema espiritual de la oración, que eran edificados constantemente en la necesidad constante de buscar la presencia de Dios y que también enseñaban a otros a entrar en momentos de oración, en lugares apartados, en lugares específicos donde el ruido de la sociedad de pronto no les incomodara, no les perturbara, para estar sola y únicamente dedicados a la oración, a la intercesión, a la búsqueda de Dios para encontrar su guía, su dirección, para conocer qué era lo que el maestro quería que hicieran, a quienes tendrían que elegir para reemplazar a los que ya no estaban en este ministerio. Y en este caso, lo que en este pasaje bíblico leía era lo que ellos hicieron para elegir el sucesor de Judas. Había que elegir un reemplazo que a este varón lo pudiera suplir porque ya no estaba con ellos, pero ellos buscaron la oración como la herramienta para encontrar la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Normalmente, la gente que no conoce a Dios dice, ¿y eso qué es orar? Entonces, como nunca les enseñaron a orar, entonces ellos repiten y repiten oraciones que desde muy niño les inculcaron en la fe tradicional y de pronto no logran encontrar muchas respuestas de satisfacción espiritual en esos momentos, porque la interpretación de la oración está totalmente distorsionada a lo que es la realidad espiritual y como la Biblia no lo enseña. Así que en esta mañana, amiga y amigo que nos escuchas también y que nos escucharás, podremos entender que orar es afianzar nuestra intimidad, nuestra amistad y nuestra cercanía con el Dios Todopoderoso, con el único Dios que existe. El hombre ha diseñado muchos dioses para sí, pero la palabra nos demuestra que solamente hay un Dios verdadero que señorea sobre todo el universo y que es el dueño de tu vida y la mía, y que es el único que nos puede ofrecer la eternidad como herencia. Es tuya y mía la decisión aquí, en esta tierra, de aceptar esa herencia para que tengamos gozo en la eternidad y podamos disfrutar de las bendiciones que trae estar en intimidad
con Dios a través de la oración. Entonces, cuando empiezas a conocer el ministerio de la oración y hacerlo una realidad en tu vida, te apasionas por ello. Ya nadie te tiene que obligar a hacerlo, ni impulsar a hacerlo, ni indicar que lo tienes que hacer, sino que de tu propia voluntad, tu corazón y tu alma necesita esa medicina espiritual constante que solamente da la presencia del Dios Todopoderoso a través de la oración. Y la Biblia nos revela muchos tipos de oraciones y emplea también una cantidad de palabras para describir esta práctica espiritual. ¿Y qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Rogativas, oraciones, peticiones, pero también acciones de gracias. Hay una enseñanza allí específica de lo que es la oración. Y hay otros tipos de oración que también la palabra está resaltando, como lo que resalta en Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esa oración a la que se refiere el apóstol Santiago es precisamente la oración de fe, esa oración que va a sanar al enfermo, pero que no solamente le va a sanar en su cuerpo físico la enfermedad que le aqueja, sino que también sanará su alma, porque perdonará muchos pecados que haya cometido, haciéndolo libre y limpio delante de la presencia de Dios. Entonces, en este contexto, la oración es ofrecida en fe para alguien que esté enfermo y que está pidiendo de Dios sanidad divina. Y cuando oramos, nosotros debemos estar totalmente convencidos de que el poder de Dios es suficiente para obrar medicina para nuestra alma, para nuestro cuerpo, ¿sí? Debemos creer en el poder y la bondad de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Al que cree, todo le es posible. De allí que muchas personas digan, pero yo oro a Dios y Él me escucha, así que no tengo necesidad de mantener en una iglesia cantando ni haciendo actos religiosos porque yo tengo mi propia iglesia en mi corazón y yo he aprendido a desarrollar un hábito de fe que me permite estar conectado con Dios y he recibido muchos milagros de Dios, muchas sanidades y entonces obviamente se conforman con este estilo de vida porque al momento de orar esas personas tienen fe. Pero la palabra nos invita a pasar de allí, de la fe, en creer que podemos recibir sanidad física, respuesta a nuestras peticiones en temas materiales, económicos o familiares, a creer que necesitamos la sanidad del alma, que Dios limpie nuestro ser del pecado, que es el que nos aleja de Dios. No podemos pretender vivir una vida piadosa estando también en pecado de adulterio, de fornicación, de hechicerías, de contiendas, de pleitos, de enemistades, de borracheras, de disensiones, de herejías, de tantas cosas. No, la palabra de Dios nos invita a tener fe en la oración de restauración del alma, porque la necesitamos. Necesitamos limpiar nuestra alma y nuestro ser todos los días del pecado que por nuestra naturaleza humana nos asedia constantemente y nos hace cometer tantas arbitrariedades contra la voluntad de Dios. Asimismo, necesitamos congregarnos, escuchar la palabra de Dios y no congregarnos en cualquier lugar, sino en el lugar donde se hable la sana doctrina,
donde se predique el evangelio de verdad del Señor Jesucristo para salvación y no donde se trafique con la fe y no donde se cautiven las conciencias débiles para hacerlos creer que están en la verdad cuando están jugando con su fe. Así que también es otra necesidad imperante que tenemos, amigo y amiga, que estarás pensando en dónde me congrego, dónde me reúno para escuchar la palabra, porque hay una necesidad de que mi alma esté centrada en la instrucción divina. Pues esa es una de las peticiones. Usted le va a decir a Dios, Señor, llévame donde se predique tu palabra, donde haya sana doctrina y donde hayan hijos verdaderos tuyos que lleven este evangelio de verdad, como se los encomendaste a los discípulos y como inició esta iglesia primitiva. Hay otra oración muy importante que resalta también la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. La oración de petición o súplica. Obviamente, como lo decía la doctora que nos estaba apoyando con ese segmento de medicina para el alma, nosotros los seres humanos sufrimos agobios, sufrimos desesperanza, sufrimos profundas tristezas, independiente de ser creyentes o no, pasamos por esas situaciones de tempestades emocionales donde no sabemos qué hacer, para dónde pegar. Pero la palabra nos indica que debemos estar totalmente confiados en que Dios, que conoce lo íntimo de nosotros, sabe también cuál es la respuesta que necesitamos a esas nuestras peticiones. Y entonces nos invita a no estar afanosos. ¿Sabe qué significa eso, estar afanosos? Pues eso precisamente que la doctora nos estaba explicando, estar desesperados, estar sin aliento, estar con agobios físicos en nuestra humanidad, porque el miedo, el terror del problema, de la circunstancia, de la situación, nos está aplastando poco a poco emocionalmente, nos está cerrando caminos, nos está haciendo ver que no hay salida, nos está viendo, nos está haciendo mirar que todas las cosas están en nuestra contra, que nada nos favorece y nos hace inclusive hasta pensar erradamente que Dios se alejó de nosotros, que Dios no nos escucha, cuando no es así. La palabra de Dios nos invita a que generemos una oración de petición o súplica, reconociendo que no podemos perder la paz y la tranquilidad. Por eso dice esta carta, por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir? Tranquilo, tranquila. Yo conozco cuál es su necesidad, cuál es su petición, pero yo me encargo. Entonces no pierda el gozo, no se muera usted emocionalmente, no se le acaben las fuerzas. Tranquila, yo conozco de frente cómo puedo ayudar. Usted no tiene la solución al problema, pero yo sí la tengo. ¿Sí ve? Entonces, cuando entendemos esta palabra, hacemos oración de súplica a nuestro Dios, de petición, ¿sí? Pero entonces a la vez nuestra alma se conforta porque Dios le da la fortaleza y nos da la fe para creer que Él tiene todo bajo su control. Él lo conoce todo, pero nos invita a seguir haciendo peticiones, súplicas, acciones de gracia y ruego por todo eso que necesitamos. Así que no podemos quedarnos quietos. No, es que Dios sabe lo que necesito, entonces por eso no oro, por eso no pido, por eso no tengo una oración de súplica. No, 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 no. Es menester que roguemos y pidamos, pero que no nos dejemos derrumbar por el agobio. Parte de ganar la batalla espiritual es orando precisamente en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello
con toda perseverancia y súplica, dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Así que ¿cuándo dejo de orar? Nunca, nunca, nunca. Siempre la oración debe de ser parte esencial de mi vida como fiel creyente del Evangelio. También encontramos en este mismo pasaje de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6, otra característica especial, que es la oración de acción de gracias, porque nos está invitando el Padre a generar una actitud de agradecimiento a Dios, sea porque recibimos en el momento o porque aún no hemos recibido. Debemos de tener una actitud de agradecimiento, agradecimiento. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de oraciones de acción de gracias, ¿sí? Y en el libro de los Salmos sí que encontramos este tipo de oración. Ay, pero es que si no he recibido nada, ¿con qué aliento doy gracias? Pues precisamente porque usted y yo no nos podemos dejar vencer de la insensatez hasta el punto de creer que es que Dios no nos va a contestar. Porque el enemigo habla a nuestro ser y dice, Dios no te va a responder esa petición por esto y esto y esto. No pierde el tiempo. ¿Para qué se arrodilla tantas veces si eso ya no tiene solución? Dios eso no se lo va a responder. Si se lo fuera a responder, ya usted estuviera libertada de eso, X o Y situación. No, entonces todas esas situaciones que el enemigo habla a nuestro espíritu, a nuestra esencia muy humana, en nuestra alma, nos derrumban en fe, nos hacen decidir que, ¿verdad? Que es perder el tiempo, que no hay por qué dar gracias porque Dios se olvidó de nosotros. Y el objetivo del mal es como alejarnos del propósito de Dios por el cual Él nos está permitiendo que pasemos por esa tribulación. Porque tengamos en cuenta que todo en Dios tiene un propósito, por muy duro y difícil que sea la situación. No podemos mirar a Dios como un verdugo, como alguien que está amenazando nuestra existencia, que nos está queriendo aplastar, demoler por esa circunstancia tan difícil, ¿no? Antes, por todo lo contrario, nos está afianzando en fe, nos está moldeando en nuestra esencia espiritual para que seamos fuertes y valientes y no nos dejemos llevar por cualquier situación y tampoco desistamos de nuestra fe. Está perfeccionando en nuestro caminar en fe, nos está preparando para esa herencia. Es que no vamos para cualquier parte. Ustedes han escuchado en los anuncios que hay perfiles que buscan muchas empresas de personas y de talento humano para trabajar, que son muy exclusivos, son perfiles demasiadamente largos, que la gente diría, ¿y quién va a cumplir todo ese perfil para ingresar a ese cargo? Claro, es según el cargo y la relevancia del cargo, asimismo es el perfil muy exigente. Pues asimismo pasa en la vida del creyente. Dios quiere perfilarnos como un hombre y una mujer de fe especial. Nos da un perfil demasiadamente alto porque nos quiere hacer herederos del reino celestial. Si aquí humanamente la gente hasta se mata por una herencia material, de un pedazo de tierra, de unos edificios, de unos lotes, de tantas cosas, la gente se mata por tener esas herencias. Entonces, ¿qué más diremos nosotros de perseverar en fe y en la instrucción divina y de dejarnos moldear por ese martillo, ese cincel de Dios para nuestra vida, para tener acceso a esa herencia celestial? Entonces, no podemos abandonar la oración de acción de gracias y que esa oración sea con todo fervor. Ay, pero es que estoy viviendo eso. Oración de acción de gracias. Gracias, Dios, porque tú tienes todo en control, porque tú libertarás la vida de mis hijos, porque tú cambiarás la mente de mi esposo, porque tú obrarás un milagro en la salud mía, en la de mi familia, en la de X, en la de Y, porque tú tienes todo bajo tu propósito. Esa es una acción de gracias. Que no le salga de la boca solamente, que le salga del alma,
del corazón, porque usted está haciendo un reconocimiento de la grandeza de Dios, de su poderío, de su autoridad, y que Él es el único soberano sobre todo este universo. ¿Qué dice entonces Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A propósito, leyendo sobre el ayuno, el próximo sábado, de manera muy interna, vamos a estar haciendo ayuno en nuestras congregaciones locales. Y qué bueno que si usted se quiere también unir en el espíritu a nosotros en este ayuno, también lo haga desde el lugar donde usted se congrega, para que entremos en una jornada de ayuno y oración el próximo sábado. No tendremos devocional virtual todavía, sino ya en el mes de febrero. Pero si usted siente y desea sacar este espacio con Dios, hagámoslo y nos unimos en el espíritu. La oración de adoración es similar a la oración de acción de gracias. La diferencia es que la adoración se centra en reconocer la grandeza de Dios. La acción de gracias se centra en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y hará. Los líderes de la iglesia en Antioquía oraron de esta manera con ese ayuno que ofrecieron a Dios, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A través del ayuno, de esa oración de adoración, Dios nos enseña lo que debemos hacer. Dios nos muestra propósitos. Por eso es tan importante hablar con el Padre, porque Dios nos indica cómo lo debemos hacer, por qué lo debemos hacer. Y lo más importante, nos da poder, valentía y sabiduría para poderlo hacer. También existe otra oración que destaca la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración de consagración la vemos allí en el ejemplo de Jesús, cuando subió a solas a hablar con el Padre para rogar que si era posible, ese sacrificio que él tendría que hacer en el Calvario, pues pudiera ser pasado, que él no tuviera que estar en él, pero que no se hiciera como él quería, sino como el Padre Celestial así lo había designado. Esa es una oración de consagración. A veces la oración es un tiempo de apartarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Jesús hizo una oración así, la noche antes de su crucifixión. A veces nosotros nos volvemos muy monótonos en la oración y muy repetitivos. Y ya sabemos por qué es que pedimos y por qué es que oramos y amén y chao. No, en la oración debe de haber consagración, debe de haber entrega, debe de haber un profundo sentir de entregar nuestro ser, nuestra esencia en las manos de Dios. Y esa oración de consagración es la que nos permite también sentir las manos cariñosas de Dios a través de su Espíritu, obrando en nuestro ser, dándonos gozo, dándonos paz en medio de tanta circunstancia difícil. Entonces es importante que esa oración de consagración, donde nos alejamos de nuestro ego, nos quitamos ese vestido que a veces nos impide como ver la voluntad de Dios y que tenemos que usar porque tenemos un rol social, porque tenemos un cargo X o Y, porque estamos ocupando una posición C o S. Hombre, nos desnudemos totalmente en la presencia de Dios y reconozcamos que a Él no le podemos impresionar.
que Él nos conoce en nuestra intimidad y sabe qué es lo que nos adolece, lo que necesitamos, nuestro dolor, nuestra angustia. Y Él tiene poder para orar en nuestra vida conforme a sus propósitos. Esta oración de consagración no puede ser pasada por alto, porque es cuando usted le dice a Dios: Señor, yo quisiera que este problema se solucionara así y así, pero sé y reconozco que solo aquí se hace lo que su soberana voluntad así designe. Así que me someto a ella. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. La oración de consagración es una oración de sometimiento a la voluntad de Dios y de la renuncia a mi propio deseo, a mi propia voluntad, aunque nos duela, porque sí que nos duele a veces que las cosas no salgan como nosotros estamos planeando. Pero Él es excelso en sus caminos. Él es la sabiduría y lo que Él determine es más que perfecto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Oraciones de intercesión. Sencillamente son estos pasajes bíblicos los que nos demuestran ese ejemplo de la oración intercesora. Nuestras oraciones incluyen repetidamente muchas peticiones y muchas peticiones por nuestra familia, por la gente que nos está pidiendo oración por un tema X o Y, ¿sí? Pero es importante que nosotros aprendamos a no solamente orar por nuestras necesidades, sino a tener en cuenta que hay otros que también están necesitando esa oración intercesora y sobre todo para que reciban la revelación del Evangelio y la salvación de sus almas. Porque de lo demás el Señor se encarga. Es que Él necesita este plante para su negocio, es que Él necesita la aprobación de este crédito, es que ella necesita que le den esta casa, es que tengamos en cuenta que Dios ha prometido sostener su creación y nosotros no estamos exentos de ese sostenimiento material que el Padre Celestial tiene para dar. Pero lo más importante es que en esa oración de intercesión nosotros roguemos por la salvación de las almas, que Dios obre en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, que nos escuchan hablar de su palabra, que transforme sus corazones y que les dé este pan de vida eterna, que les haga entender que Dios es el camino, la verdad y la vida. Esa oración de intercesión por el otro, por la salvación del otro, es la que ha nacido de la esencia de este ministerio de Mujeres en las Manos de Dios, porque queremos ver a muchas mujeres a los pies del Maestro, transformadas, convertidas por su palabra, sirviéndole, llenas del gozo y de la paz que solamente el Señor Jesús puede dar. Entonces, muchas son los tipos de oración, pero esta oración de intercesión no puede faltar de nuestra rutina de oración. Y por último, miramos la oración de imprecación. Miremos lo que dice Mateo 5, versículo 44. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Las oraciones imprecatorias las encontramos en el libro de los Salmos. ¿Y qué es eso? Pues una oración que se utiliza para invocar el juicio de Dios sobre los malvados y así vengar a los justos. Los salmistas utilizan este tipo de recurso dentro de todo lo que miramos como la historia bíblica para enfatizar en la santidad de Dios.
y la seguridad de su juicio. Jesús nos enseñó a orar la bendición sobre nuestros enemigos y no la maldición. ¿Sí ve cómo actúa la oración de imprecación? Claro, porque al usted estar orando por el que lo persigue, por el que le ultraja, por el que le humilla, por el que le maltrata, por el que le hace la vida a cuadritos, sencillamente usted está invocando la bendición de Dios sobre la vida de esa persona, pero a la vez está dejando que el juicio de Dios sea sobre ellos, porque la venganza no es nuestra, mía es la venganza, dice el Señor, Él pagará conforme a las obras. Entonces no nos olvidemos de que hay que hacer oración en el espíritu, ¿sí? Y cuando seamos incapaces de pensar en las palabras adecuadas, recordemos que el Espíritu mismo de Dios intercede por nosotros. No olvidemos que la oración es una conversación con Dios y debe de hacerse todos los días de nuestra vida. Oremos, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias te damos por la misericordia y la bondad que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor, de revelarnos tu palabra, de mostrarnos que tú, Señor Jesús, eres nuestra guía, nuestra ayuda, nuestro libertador, nuestro propósito de vida y que nos preparas para recibir la herencia celestial. Señor, genera en nosotros la diligencia día tras día de orar fervientemente, de no cesar de hacer oraciones rogativas, Señor, por aquellos que no te tienen aún en su ser. Señor, permítenos edificarnos en este ministerio maravilloso de oración. Danos, Señor Jesús, propósitos de oración. Danos sabiduría para entender, Señor, cómo tú deseas que entablemos esa intimidad contigo diariamente a través de la oración. Aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellas personas que no han entrado en este hábito de oración, Señor, muéstrales cómo hacerlo y dales tu paz a través de esta conexión directa con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Un abrazo fuerte para todas. El Señor Jesús les bendiga y gracias por acompañarnos. Prefiero llorar contigo, Jesús, que reír sin ti en la soledad. Estar a tu lado es mucho mejor. Tristeza o llanto, tu amor ya lo curó. En tus atrios quiero estar. Es mejor un día en ellos que mil fuera de tu altar. Sin tu amor, sin tu presencia, que lo es todo para mí. Que lo es todo para mí. A tus pies quiero adorar, a tus pies quiero habitar, tus secretos abrazar. Siempre yo te voy a amar, nada me importa más que tenerte en mi vida, tenerte en mi vida, mi Dios, mi realidad. Prefiero llorar contigo, Jesús, que reír sin ti en la soledad. Estar a tu lado es mucho mejor. Tristeza o llanto, tu amor ya lo curó. En tus labios quiero estar. Es mejor un día en ellos que mil fuera de tu altar. Sin tu amor, sin tu presencia, que lo es todo para mí. Que lo es todo para mí. A tus pies quiero adorar, a tus pies quiero habitar.
tus pies quiero habitar, tus secretos abrazar siempre. Yo te voy a amar. Nada me importa más que tenerte en mi vida, tenerte en mi vida, mi Dios, mi realidad. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.